Hola amigos inversores, bienvenidos para el panorama de Forex para la semana del 4 al 8 de noviembre. Ya estamos en noviembre, se acerca el fin del año, los mercados están bastante erráticos. Como podemos ver, estamos aquí comenzando como siempre en el par euro-dólar. Movimiento muy marcado, tremenda volatilidad hacia abajo que hasta ahora sigue. Podemos ver las velas Heiken Ashi sin sombras en la parte superior, lo que nos marca siempre una tendencia muy rápida y muy marcada en la dirección opuesta. Y bueno, vamos a hacer un poco el análisis de arriba hacia abajo. En el nivel semanal, temporal semanal, bueno, la tendencia sigue siendo hacia arriba, se viene moviendo hacia arriba desde que rompió esta zona de rango lateral. Vamos a ver el marco diario. Por supuesto, hubo este cambio hacia abajo la semana pasada de más de 300 pips. Todavía no ha habido un retroceso en el nivel diario, por lo cual teóricamente aún como vemos aquí la línea azul, la tendencia sigue siendo hacia arriba. Sin embargo, la línea de tendencia ha sido rota, igual que en la línea semanal, y claramente el EMA 12 está prácticamente ya cruzando el EMA 36 hacia abajo. Vamos a marcar entonces el marco temporal de 4 horas. Aquí vemos que hubo este cambio tremendo de dirección de la tendencia. No, en el nivel de H4 no hubo un retroceso como para que nos marcara una entrada. Siempre esperamos que haya un retroceso con un 1, 2, 3. El único retroceso que hubo aquí fue antes del cruce del EMA 12, no quedó muy claro. Lo mismo que con esta vela que nos marca muchas sombras y muy poco cuerpo, lo que implica que el mercado está como en una guerra, empujando hacia arriba y hacia abajo y no se define hacia dónde va la tendencia. Volviendo a decir, entonces, hubo aquí este 1, 2, 3, pero con esta vela aquí tan errática no nos dio una entrada muy clara. Si vamos al rango de una hora, sí vemos que hubo una entrada bastante clara. Algunos la tomaron, me mandaron por correo eh, eh, capturas de pantalla con esta entrada. En una hora lo que vemos aquí entonces es que el cruce se produce aquí y hay un 1, 2, 3 interesante que lo voy a marcar aquí en este nivel, que si bien el retroceso es bastante corto, sucede sobre el EMA 200, que es lo que nosotros enseñamos, en particular en los rangos de tiempo más inferiores. Luego de este 1, 2, 3 que hace un tope sobre el EMA 200, bueno, hubo una entrada interesante aquí, y luego, por supuesto, esta tremenda volatilidad hacia abajo. Aquellos que no entraron en esa entrada, que en principio tiene aquí una primer línea de soporte, aproximadamente unos 25 pips, o sea que hay que estar alerta. Esta línea de soporte viene dada desde, como vemos aquí, el rango semanal, ¿sí? Es esta que está aquí, que nos marca varios toques y bueno, se encuentra cerca a la vez de la zona superior del rango semanal anterior. O sea que aquellos que entraron en este nivel de 1, 2, 3 del marco temporal de una hora, estar alertas porque tenemos aquí un par de líneas en las cuales es probable que el precio rebote. De todas maneras, bueno, volviendo al rango de 4 horas, esta volatilidad es muy sospechosa, muy rápida. Por ahora vamos a refrenarnos porque no hemos tenido en principio ningún retroceso que nos marque un posible 1, 2, 3 con una entrada, pero a la vez, cuando hay tanta volatilidad, si no la agarramos al principio, conviene esperar a ver qué sucede. Este par por ahora lo vamos a dejar en suspenso, entonces esperar a ver qué sucede. De nuevo, aquellos que ya entraron en este nivel en H1, en el marco temporal horario, estar alertas porque si bien han tenido 200 y pico, 220 pips de ganancia hasta ahora, vamos a ver, vamos a marcarlo aquí un segundito. La entrada hubiera sido aquí con un posible stop loss en este nivel. Muy buena entrada para aquellos lo hicieron porque bueno, ya han ganado 6 veces. Aquellos que hacen salidas en 3 lotes, como lo marcamos en nuestro sistema, ya tuvieron los 2 lotes aquí y el tercer lote está generando ganancias en este nivel, pudiéndose gestionar en los niveles de H4. Sin embargo, estamos aquí con una línea de soporte que tenemos que observar.
porque puede que el precio rebote en esta zona. Por ahora, a menos que hayan entrado aquí, entonces a esperar a ver qué sucede con el precio. Pasamos al par libra-dólar, el cable. Tenemos entonces, hacemos el análisis de arriba hacia abajo en el marco semanal. Lo que vemos entonces es una tendencia que ya tenemos desde prácticamente junio, en el cual el precio no hace más que moverse hacia arriba. Ha subido prácticamente 1300 pips y ahora hay una vela roja que marca un retroceso muy claro. Un momentito que voy a ampliar, que es esta de aquí, en el cual el precio ha retrocedido desde el nivel superior, donde ha habido una zona de resistencia muy marcada, ahora lo vamos a ver en otros marcos más inferiores, un descenso de aproximadamente 300 pips. Actualmente el precio se encuentra tocando el EMA 200, lo cual, como sabemos, tanto el EMA 200 como el EMA 600 nos marcan zonas de soporte y resistencia muy marcadas. Vamos a bajar entonces al rango diario, checamos la escala. Bueno, habíamos tenido en semanas anteriores esta entrada que ya la voy a ir borrando, ¿sí? Muy interesante, con un 2-3 muy marcado y un retroceso al 200, esto ya pasó. Lo que vemos aquí entonces es que claramente el precio ha tocado un tope en esta zona bien clara de resistencia aquí, que como podemos ver marca aproximadamente la zona esta de máximos históricos. Estamos en una zona de precios en la cual tenemos máximos históricos. El precio se ha movido dentro de este rango prácticamente desde hace un año y pico y no lo ha podido superar, perdón. O sea que están alertas porque claramente puede haber aquí un cambio de tendencia hacia abajo y si entramos ahora tenemos posibilidades de tener muchísimo rango de movimiento. El precio entonces en el nivel diario está rompiendo esta línea de tendencia con el EMA 12 moviéndose hacia abajo. Estamos listos para un claro cambio de tendencia. En el H4 este cambio ya ha sucedido. Como vemos aquí, el precio ha rebotado en esta línea de resistencia varias veces, se ha movido hacia abajo y hubo una ruptura hacia abajo con mucho rango volátil como en el par anterior, aproximadamente 150 pips. Hubo un retroceso luego en esta zona que algunos lo han usado para entrar. Aquí voy a marcar un segundito. Le voy a dar el color de H4. Marcamos entonces el 1, 2, 3 en esta zona. Y aquí hubo una entrada interesante. Volviendo a ver una vela con muchísimas sombras, como en el par anterior, el mercado debatiéndose sin saber lo que hace, pero en principio ha habido un movimiento muy claro hacia abajo que ha cruzado rápidamente el EMA 200. Yo diría que es interesante esperar a ver qué sucede aquí, porque el EMA 200 siempre nos marca cuando es cruzado una posible cambio de tendencia muy claro. Entonces lo que vamos a ver aquí es que si el precio retrocede lo suficiente en este sentido y rebota sobre el EMA 200, que a su vez lo haría sobre la línea de tendencia semanal, nos puede marcar una entrada muy interesante para la semana que viene. En los próximos días esto se va a definir. Hay mucha volatilidad, como podemos ver aquí, velas con mucho movimiento, especialmente en las últimas horas. Tenemos aquí que prácticamente en el último día ha retrocedido más de 100 pips el precio. A esperar entonces, pongamos este par en la lista de observación, porque el precio se está moviendo hacia abajo. Si llega a haber un retroceso en este sentido, tenemos un interesante 1, 2, 3 que nos marcaría una entrada hacia abajo en una zona en la que el precio, como vimos anteriormente, ha rebotado en una zona de lo que se llama swing high en inglés, en la cual el precio está en un alto histórico. A esperar entonces por una posible entrada bajista. En el caso de que esto suceda durante la semana, vamos a ver cuál sería nuestro target. Bueno, en principio tenemos esta zona de aquí que es la zona de confluencia del EMA 600 con el 200, que nos marcaría en el nivel diario aproximadamente a unos 230 pips, una interesante primera zona de riesgo en la cual el precio puede rebotar. En el nivel de H4
lo mismo. Tenemos el EMA 600 en este caso, a los 200 y pico de pips. A observar entonces durante la semana tenemos una posible entrada interesante bajista en el par libra-dólar. Pasamos ahora a los pares yen. Los tres pares yen se han movido de forma muy diferenciada esta semana, lo cual es bastante raro porque suelen moverse bastante parecido uno del otro. Lo que ha sucedido con el par libra-yen, aquí vemos en el nivel de 4 horas muy claro, es que el precio ha rebotado en la zona esta del EMA 200 y ha tenido un tope aproximadamente en el nivel del precio de 158, 158.2. Los EMA 12 y 36, como vemos, se están moviendo prácticamente en forma horizontal, lo cual nos da lugar a un rango. ¿Qué sucede en los rangos? Como lo vimos en nuestro curso, en particular cuando tienen muy poco espectro, como este que tiene apenas unos 100 pips de alto, hay que esperar a ver hacia dónde se rompe y cuándo se rompan. Por ahora no está sucediendo. Vamos a hacer el análisis de arriba hacia abajo. En el nivel semanal hay un máximo menor que se ve aquí, ¿sí? Lo cual implica un cambio de precio hacia abajo, no necesariamente todavía un cambio de tendencia, lo cual sí se ve en el nivel diario, ¿sí? Vemos que el precio tocó este tope, generó un máximo inferior aquí, o máximo menor, como les gusten llamarlo, lo cual nos marca ya un principio de cambio de tendencia. Pero luego vemos aquí un montón de velas que no se definen, que es lo que marca este rango, que se viene moviendo hace prácticamente una semana. Si vamos al nivel de H4 lo vemos claramente. Vamos a observar este par a ver qué sucede en los próximos días, teniendo en cuenta que la tendencia de diario y también lo vemos aquí en H4, si bien hay un rango, es hacia abajo. Sería interesante ver entonces si el precio se mueve rompiendo esta zona de rango. Tenemos la posibilidad de esperar pacientemente que suceda un retroceso y nos daría una entrada hacia abajo que con un primer tope, primera zona de soporte aproximadamente en el número 154, aproximadamente a 260 pips, lo cual nos daría un interesante margen para una entrada bajista. En el caso de que el precio vuelva a rebotar en la zona esta inferior del rango, bueno, a esperar a ver qué sucede si el precio se mueve hacia arriba y cruza esta zona de rango. Yo diría que no nos movamos dentro del rango porque tenemos muy poco margen de juego, muy poco margen de ganancia. Vamos a estar en observación entonces en los próximos días porque este par es muy interesante, ya que ha habido también un pico aquí, un rebote claro en esta zona y el precio ha entrado en este rango. En general hemos visto, no siempre pasa, pero pasa la mayoría de las veces que cuando el precio rompe una zona de rango, en general tiene luego mucha volatilidad y mucho movimiento en la dirección de la ruptura. O sea, vamos a poner este par como observación, con este 1, 2, 3 posible en el caso de que el precio se rompa hacia abajo. Pasamos entonces al par euro-yen. El par euro-yen ha marcado también un cambio de tendencia muy claro luego de esta entrada que tuvimos muy interesante que nos dio aproximadamente entre 2 y 3 veces la ganancia que le habíamos hablado ya las semanas anteriores. Pasó algo parecido de lo que pasó con el euro dólar y con la libra dólar, un cambio hacia abajo de tendencia con una volatilidad muy explosiva. Vamos a hacer el estudio de arriba hacia abajo. Bueno, en el nivel semanal la tendencia sigue siendo claramente alcista. Lo mismo sucede en el nivel diario. Si bien el precio está tocando el EMA 36 y ahora mismo tocando la línea de tendencia diaria, que es esta de aquí, todavía no podemos decir que ha habido un cambio de tendencia. Sí que hubo un tope aquí, un doble tope, lo cual a veces implica un cambio hacia abajo, pero nos conviene esperar. En el nivel de H4, este cambio, aquí vemos el doble tope que se veía en el nivel diario, este cambio se ha dado claramente, no nos dio una entrada muy clara porque el EMA 12 cruzó hacia abajo el 36, pero no ha habido un retroceso. Tampoco hubo un rebote en esta zona del EMA 200, que suele ser una zona en la que el precio suele rebotar. A esperar entonces a ver qué sucede. Pareciera que el precio se está estancando un poquito aquí, no sabemos bien qué está pasando.
probablemente porque siendo viernes, yo hoy hago este video un poco antes de que el mercado cierre, pero el precio, como vemos, no se está moviendo demasiado. En el nivel de H1 sí ha habido un pequeño 1, 2, 3, muy poco marcado. Yo no hubiera entrado allí, por lo tanto, lo que nos marca este par por ahora es esperar a ver qué sucede con este movimiento hacia abajo y al menos que haya un retroceso como para que se genere un 1, 2, 3 en esta zona y que nos marque alguna entrada interesante. Dejámoslo ahora en suspenso, vamos a ver en la semana qué sucede. Puede ser interesante observar si hay un retroceso, qué valor tiene, teniendo en cuenta que aquí tenemos un movimiento muy marcado hacia abajo. En general, los 1, 2, 3 en este tipo de movimiento, a menos que tengan un retroceso al menos de un 50%, suelen ser bastante más arriesgados que aquellos que son como estos de aquí, en los cuales el movimiento del precio hacia arriba es bastante menos marcado respecto al retroceso. Vamos a esperar entonces a ver qué sucede durante la semana. Dejámoslo ahora en suspenso. Y pasamos al par dólar-yen. Bueno, este par se viene moviendo desde hace bastante tiempo en una cuña. La cuña en este momento está tan cerrada que no nos permite hacer nada. Creo que no hay mucho más para compartir en este caso. Lo que vemos aquí entonces es la cuña que se generó en las dos líneas naranjas en el nivel semanal. En el marco temporal diario lo mismo, ¿sí? El precio ha hecho un tope en esta zona y otro tope aquí que desde hace prácticamente un par de semanas que se viene moviendo en esta zona de aquí. Aquí vemos lo que viene sucediendo dentro de la cuña con velas muy extrañas, con topes muy marcados. Vemos aquí, por ejemplo, que hay una zona de resistencia que le costó un montón cruzarla. Por ahora, cuando vemos todo este caos en el precio, yo siempre sugiero esperar, no nos conviene apresurarnos. El precio no se está definiendo en ninguna dirección. En el nivel diario vamos a esperar a ver si se rompe este cuña de aquí. Como siempre, si se rompe hacia arriba, esperaremos un retroceso, que lo marcamos aquí, para tener una entrada clara entonces en este nivel, con un primer nivel de resistencia no demasiado lejos, con el precio aproximadamente 101,2, unos 170 pies. Puede ser interesante si hay un retroceso aquí, tener una entrada. En el caso de que el precio se siga moviendo hacia abajo, bueno, lo mismo, esperamos a ver que haya un retroceso y nos marcaría una posible entrada entonces en esta zona con una línea de soporte aproximadamente 300 pips. Por ahora llevamos ya un par de semanas en los que el precio, como vemos aquí, se mueve cada vez marcando más la cuña, o sea que el mercado cada vez produce menos volatilidad, menos órdenes de compra y de venta, moviéndose muy poquito y el precio totalmente estancado. Como vemos, el EMA 12 con el 36 se está moviendo aquí en una zona totalmente lateral a esperar que se rompa esta cuña. No hay otra, amigos, ya tendremos noticias los próximos días. Venimos al Aussie, el dólar australiano, dólar norteamericano. Bueno, luego de esta excelente entrada que tomamos en nuestro curso, que yo tomé en mi cuenta personal también, que nos dio aproximadamente entre 5 y 7 veces, dependiendo de dónde marcamos nuestra salida de ganancia. Excelente entrada, hacía mucho que no teníamos un par que nos marcara tanta volatilidad, tanto movimiento sin retrocesos marcados durante tanto tiempo. Una vez que el precio tocó este nivel, claramente rebotó y marcó un cambio de tendencia muy claro, que lo vimos marcado por todos los elementos que nos marcan un cambio de tendencia. Primero, porque el EMA 12 cruza hacia abajo al EMA 36. Segundo, porque se producen máximos y mínimos inferiores, como vemos aquí. El precio comienza ya a moverse hacia abajo y además porque esta línea de tendencia superior ha sido rota luego de este pequeño 1, 2, 3. Las tres elementos que nos marcan un cambio de tendencia hacia abajo, lo cual nos dio una interesante entrada en este nivel, ¿sí? Un 1, 2, 3 no demasiado claro, con un retroceso no muy marcado, pero bueno, algunos han tomado esta entrada y ahora mismo lo que está sucediendo es que el precio se está encontrando con esta zona de muchísimo soporte, que está marcado por, vamos a venir aquí al nivel diario, la línea diaria esta de aquí, ¿sí?
a su vez marcada por el EMA 200, que es esta línea blanca, y por el EMA 600, que es esta línea naranja. Repito, una zona de muchísimo soporte. También tenemos esta línea que viene de una zona de resistencia muy marcada anterior, ¿sí? Toda esta zona de aquí. Por ahora entonces el precio se encuentra estancado en este nivel. Si no hemos entrado en esta zona, esperar a ver qué pasa con el precio. Aquellos que han tomado esta entrada, bueno, prepárense para salir probablemente pronto, a esperar. Por ahora el precio ha rebotado dos veces en la zona del EMA 12, lo cual nos marca claramente que la tendencia sigue siendo hacia abajo, se sigue manteniendo. Sin embargo, encontramos, como dije antes, esta zona de soporte tan marcada por aquí. Probablemente el precio decida romper hacia arriba. A esperar, aquellos que tienen esta entrada, mantenerse alertas. Yo diría de mover el stop loss a este nivel, como para protegerse, ¿sí? Que es el nivel en el que hubo un retroceso sobre la zona del EMA 36, como solemos hacerlo. Aquellos que no entraron todavía, bueno, hay como un movimiento medio de cuña aquí, ¿sí? Que está marcado por la línea de tendencia y esta zona de resistencia. Si el precio sigue hacia abajo y rompe claramente esta zona de soporte tan clara, puede haber una entrada muy interesante con un 1, 2, 3 aquí. En caso de que el precio rebotara hacia arriba, bueno, preparados para los que entraron aquí para salir pronto, pueden, pueden esperar a que el precio toque el EMA 36 para salir, o simplemente dejar el stop loss en esta zona y esperar que sea que la orden se cierre automáticamente. Y bueno, a esperar, amigos. Si el precio se rompe hacia abajo, alertas con este retroceso aquí, porque nos puede dar una entrada interesante hacia abajo. En el caso de un rebote, tendremos que esperar a ver qué sucede. Vamos ahora al oro. Con el oro ha pasado algo similar que lo sucedido con nuestros par yen anteriores. El precio en 4 horas ha rebotado dos veces esta zona muy clara de resistencia, marcando dos topes superiores en la zona del EMA 600. Vamos a hacer un poco el análisis de arriba hacia abajo. En el nivel semanal hay un principio de cuña, como vemos aquí. Voy a marcar esta línea con el color naranja. En el nivel semanal ha habido un mínimo superior que nos marca un posible cambio de tendencia hacia arriba. Sin embargo, vemos aquí que a su vez tenemos, marcando esta línea que está más clara en el nivel diario, ahora iremos allí, una especie de cuña que se está provocando por esta confluencia de estas dos líneas. Vamos al nivel diario, que se ve más claro. Aquí lo vemos mejor, ¿sí? Déjenme ajustar un poquito la línea. El precio se está moviendo dentro de este nivel de cuña, no está muy claro qué está sucediendo. En el nivel de 4 horas hemos tenido una ruptura hacia abajo que ha atravesado, como vemos aquí, ¿sí?, el EMA 200. Tengamos en cuenta que tenemos esta clara zona de cuña marcada por esta línea naranja aquí, un margen de unos 300 pips, que no está mal. A lo que voy es que si este precio ahora decidiera retroceder en esta zona de aquí, rebotando en la línea del EMA 200, nos puede dar una entrada interesante hacia abajo con la clara zona de soporte marcada a unos 450 pips por la cuña, por la línea esta que venía desde la zona temporal semanal. Vamos a mantener entonces este par, el de oro, en espera. Puede ser interesante esperar entonces a ver si hay un retroceso aquí, porque nos daría una entrada prácticamente del libro, excepto que tenemos una zona de soporte aquí esperándonos, la cual tenemos que tener en cuenta. Como vemos aquí, entonces el precio ha rebotado en esta zona, ha marcado un cambio muy claro de tendencia hacia abajo. Esperemos a ver si el precio retrocede para una entrada aquí. Esto se va a definir en la próxima semana. Muy bien, amigos, esto es todo por esta semana, el análisis semanal. Tenemos unos cuantos alumnos nuevos que se están incorporando al curso en vivo de los martes, miércoles y jueves. Nos vemos en la semana, un abrazo.